Hola, una de las muchas cosas que te permite cPanel o el panel de hosting basado en cPanel es buscar archivos o carpetas. Esto lo puedes realizar desde tu cPanel. En el apartado Archivos tienes el administrador de archivos, que es el que te recomiendo utilizar en lugar del administrador de archivos heredado. Sobre todo si eres nuevo en el uso de cPanel, quizá el administrador de archivos heredado te pueda liar un poquito más. Utiliza el administrador de archivos, acuérdate siempre de marcar la opción mostrar archivos ocultos. De esta forma, archivos como htaccess u otros los podrás ver aunque estén ocultos. Dentro del administrador de archivos principalmente vas a encontrar dos cosas: archivos, estos que ves aquí, carpetas, estas que ves aquí. Pueden ser archivos y carpetas de una única instalación o pueden ser archivos y carpetas de varias instalaciones que tengas en el mismo hosting. Todo lo que esté por debajo de public HTML, que es la carpeta principal del usuario, que es a partir de donde se instalan las webs, se puede mover, copiar, borrar, renombrar, etcétera, etcétera. Todo lo que esté por debajo de public HTML, es decir, todo esto que vemos aquí, principalmente carpetas con puntos delante, significa que son carpetas ocultas, y otras carpetas que hacen referencia al correo electrónico, carpetas de logs, carpetas de certificados SSL, de archivos temporales, etcétera, etcétera, no se deben eliminar. Nunca realices tareas dentro de estas carpetas si no estás seguro de lo que tienes que hacer. Volviendo a public HTML, que es la carpeta que nos interesa, vamos a ver cómo podemos localizar determinado archivo o archivos que cumplan una condición. Supongamos que hemos leído en internet, en un artículo o en un post por ahí, una indicación pues, para hacer un hack en un tema, en un plugin, para modificar algo y cambiar el comportamiento estético visual de algún elemento de nuestra página. Y hemos leído que hay que hacerlo en el archivo fulanito, el que sea .css, que es donde están las hojas, que son las hojas de estilo en cascada, que es donde están los estilos que pintan los diferentes elementos del sitio web. Utilizando el buscador del administrador de archivos o el file manager de cPanel, aquí arriba a la derecha, podemos seleccionar si queremos buscar todos los archivos, si solo queremos buscar en la carpeta public HTML, obviamente, y todo lo que cuelgue de ella, o si solamente queremos buscar en la carpeta en la que nos encontramos. Nosotros vamos a dejar por defecto todos los archivos y le vamos a decir que nos busque todos los archivos de hojas de estilo en cascada, o sea, .css, que su extensión sea .css. Hacemos clic en el botón Go para que nos dé un resultado. Dependiendo de la cantidad de archivos, esto puede tardar más o menos. Una vez concluido la búsqueda, vemos que esta ventana se puede mover, por si necesitamos ver algo detrás. Nos devuelve los resultados y podemos hacer scroll dentro de ella. Nos dice que son 250 archivos los que ha encontrado que cumplen la condición CSS, lo vemos aquí, nombres de archivos, WP out check CSS, buttons CSS, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos pues, todos los archivos de hojas de estilo en cascada que se hayan encontrado en el hosting en diferentes carpetas. Si hacemos doble clic en alguno de ellos, nos va a llevar a la carpeta donde se encuentre ese archivo. Si yo hago clic en este que dice aquí, el archivo WooCommerce Layout CSS, me lleva a la carpeta y aquí encuentro el archivo. Supongamos que tenemos que editar un archivo de PHP porque vamos a hacer una modificación en una pasarela de pago, por ejemplo en una pasarela de Mercado Pago para WooCommerce, y necesitamos buscar un archivo que hemos leído en un artículo del blog de Web Empresa o en un post por ahí en internet, que hay que editar ese archivo para hacer un cambio. Tendríamos que escribir el nombre completo del archivo que nos esté indicando el post o el artículo que hayamos leído, hacer clic en Go, aquí nos devuelve el resultado y nos dice que está en la carpeta WP Content Plugins WooCommerce Pago Includes, y ahí está el archivo, o también está en como hay dos instalaciones diferentes, pues nos lo ha encontrado en una instalación que está en public HTML y en una instalación que está en una carpeta llamada WP Epimeteo. Bien, si queremos editar simplemente doble clic, nos lleva al archivo y ya con el editor de código podríamos editar este archivo. El procedimiento de búsqueda veis que es muy sencillo y sobre todo bastante rápido. Es cuestión de practicar, ver qué cadena necesitáis buscar para detectar en qué carpetas de vuestro hosting se encuentra localizada esa carpeta o ese archivo, porque yo puedo buscar también un nombre de una carpeta, por ejemplo WP Content. Obviamente la búsqueda me va a devolver resultados de la condición, porque además no se pueden parametrizar mucho las búsquedas
en el buscador del administrador de archivos de cPanel. Entonces nos va a encontrar cualquier condición que incluya wp content. En este caso ha encontrado una carpeta, otra carpeta, otra carpeta, y luego además pues ha encontrado archivos de estilos también llamados wp content, como es este caso de aquí y este de aquí. Entonces solo es cuestión de decir cuál es el que nos interesa para ir a ese sitio concreto. Y aquí ya estaríamos dentro de la carpeta wp content de esta instalación que tenemos aquí en wp default, y vemos las distintas carpetas y archivos. Un proceso sencillo. Si nos ponemos a practicar con el administrador de archivos, podemos tener agilidad para encontrar archivos y carpetas que necesitemos editar, modificar, realizar una copia de seguridad de esa carpeta concreta porque vamos a hacer cambios, porque vamos a instalar un plugin, porque tenemos que deshabilitar un plugin y nos está dando problemas el hacerlo desde el dashboard de WordPress, por ejemplo, o un módulo desde el backend de Joomla, o un módulo en PrestaShop. Bueno, pues desde el administrador de archivos lo podemos buscar, lo podemos renombrar, eliminar, etcétera, etcétera, hacer cualquier tarea utilizando luego los iconos de acciones de este menú superior que incorpora, en el que en el artículo que acompaña este vídeo pues os detallo un poquito más, si cabe, el uso de estos iconos rápidos para realizar acciones en referencia a archivos o carpetas. Cada vez que marques un archivo o una carpeta, los iconos que se iluminan en color significa que son acciones que se pueden realizar sobre este elemento, en este caso sobre este archivo. Si yo marco una carpeta, muchos elementos se inhabilitan, quedan en gris, y me indica solamente en color aquellos elementos de acciones que puedo realizar. Sencillo, rápido y efectivo. Así es el administrador de archivos de cPanel. Espero que este vídeo te sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.